Obsérvese que el gasto social aumenta su participación en el gasto público, social, en público consolidado, a lo largo de los 3 primeros quinquenios del periodo considerado, para quedar estabilizado de allí en más e incluso declinar levemente en los últimos años. Ello pese a que el gasto público total aumentó fuertemente su participación en el PBI, como surge del cuadro 6. Es decir, tenemos una gran dinámica de expansión del gasto público total, pero dentro de ello hay sectores que evolucionan a una tasa menor, pese a crecer significativamente. Pero también el cuadro 7 ilustra que la participación del gasto público en educación, tanto en el gasto público total, columna 3, cuanto en el gasto social, columna 4, siguió aumentando en el segundo quinquenio de los 90 y en el primero de la década actual. Esta tendencia se revierte en los años 2008 y 2009. De las últimas 2 columnas del cuadro se desprende, sin embargo, que en el caso de la educación básica la reversión, es decir, la disminución de participación, tanto en el gasto público total cuanto en el social, comienza a mediados de la década actual y es particularmente notable en el año 2009. Se desprende que otros componentes del gasto social, como conclusión, han desplazado al gasto en educación dentro del gasto social, así como otros componentes del gasto público desplazan al gasto social, tema que se retoma más adelante. Esto es lo que las cifras vistas en largo plazo nos están mostrando: aumento del gasto público, aumento del gasto total, más aumento del gasto público, más aumento del gasto de educación, pero desplazados los aumentos por un creciente aumento de otros sectores que no competían, como es la provisión de bienes y servicios en el caso del Estado. Por otra parte, en una dinámica todo de crecimiento. Por otra parte, el cuadro 8 refleja la dinámica, acá lo digo, de los distintos componentes del gasto público social. En la década del 80, el gasto en educación cayó al 1,1 anual acumulativo, en contraste con la virtual estabilidad del gasto en salud y un moderado aumento en el gasto previsional. Se destaca la significativa contracción del resto del gasto social. En la jerga presupuestaria, léanlo: vivienda, saneamiento, esto es aguas corrientes, alcantarillados, acción social propiamente dicha también, lo que refleja la mayor exposición de estos rubros al ciclo económico. En el periodo 2000-2009, por su parte, el mayor dinamismo correspondió justamente al resto del gasto social, 8,6 anual, bien por encima del crecimiento de educación, al 4,7, y educación básica, al 4%. Es decir, hay una nueva dinámica en estos últimos años. El diagnóstico de las cifras expuestas indica, en síntesis, resumiendo, que el gasto público, en términos del producto, se encuentra en el 2009 en niveles históricos récord. El gasto público social ha ganado participación dentro del gasto público, creciendo más que este. Sin embargo, en los últimos años, 2004-2009, se ha experimentado un fuerte crecimiento del gasto público en servicios económicos, los que le decía: energía, estando acá Jorge Hugo, infraestructura, comunicaciones y transporte, como le decía, que ha experimentado un fuerte crecimiento que compite con el gasto social. Claramente esto lo ven reflejado, por ejemplo, en las transferencias y subsidios que se aplican a estos sectores. Tarifa en el transporte, subsidios a la tarifa también en energía, algunos aspectos de comunicaciones y todos los demás subsidios que normalmente conocemos. Se han producido cambios significativos dentro del gasto público social. Ahora voy a la composición. Con creciente dinamismo consistente con el panorama político que se vive, en resto del gasto social, donde justamente están estos elementos que le decía, y gasto de la acción social del Ministerio concretamente dicho, y un crecimiento elevado del gasto previsional. Esto claramente en el gasto previsional por un crecimiento masivo de la base cuando se hizo una convocatoria amplia de jubilación, en muchos casos casi sin aporte, como ustedes recuerdan hace muy poco. Ello permite inferir un hecho claro. El gasto público en educación tiene fuerte competencia, tanto desde afuera del gasto social, el gasto en servicios económicos, como desde adentro,
el gasto en resto del gasto social. El gasto en educación está compitiendo o quieren participar en mayor proporción tanto el gasto social, los otros rubros del gasto social, como claramente decimos desde afuera, para llamarlo de alguna manera, el gasto en servicios económicos, que no tienen que ver con lo social en forma directa, si bien tiene alguna conexión. En el cuadro 9 muestra los efectos acumulados de la competencia en los últimos 5 años y realza el crecimiento del gasto en servicios económicos al 213%, mientras educación y cultura lo hace al 112%. Un dato interesante es que el gasto público es, y esto es interesante para la lectura de ciclos y crisis, un dato interesante es que el gasto público es resistente al ciclo económico, en particular el gasto en educación. Me permito anticipar acá que obviamente tiene que ver con en qué se aplica, ¿no es cierto?, que es mucho gasto salarial. En efecto, en el periodo 1980-2009, el Producto Bruto Interno disminuyó respecto del año precedente en 12 oportunidades. Contra el año anterior, el Producto Bruto cayó 12 veces en ese periodo de 30 años prácticamente. El gasto público total, el social y el gasto en educación y cultura cayeron 9, 8 y 7 veces, menos que el PBI global. Aunque es bueno destacar que las caídas fueron fortísimas, 33% en el 82, 23% en el 89, 35% en el 2002, para citar 3 casos muy claros. Resumiendo, pareciera que, salvo en el 2002, las caídas del gasto público en educación son más fuertes que la del gasto público total en los recesos. En conclusión, cae menos veces que otros el gasto en educación, pero cuando cae lo hace muy abruptamente y es percibido enormemente por todo el cuerpo social y particularmente por quienes están dentro del sistema. El segundo dato interesante es la carga del servicio de la deuda. En el futuro, 2 fuerzas en sentido contrario accionarán sobre este monto, que es lo que está sucediendo en este momento, en los diarios. En contra, la ampliación de la base al normalizarse la deuda con los bonistas. Lo que está haciendo el ministro es regularizando la situación. Cuando uno regulariza, es obvio que van a entrar en el sistema de pagos de la deuda gente que no estaba en el sistema de pago y que le estábamos adeudando, y que aparecía como atrasos, pero no compitiendo en la asignación que todos los años hacíamos para pagarle la deuda. Eso digo en contra. A favor, y al lado positivo obviamente de normalizar la situación, una disminución del riesgo país que podría surgir de esta normalización y por lo tanto una baja de la tasa de interés que bajaría el gasto total en pagos de la deuda. Se ve acá los 2 elementos que están interactuando sobre el sector educativo. La combinación en el año 2009 de alto nivel de gasto público consolidado, este año, digamos, los últimos datos disponibles, 42,2 del PBI, un déficit fiscal elevado, 4,2 del PBI, y la alta presión tributaria formal, muy alta presión tributaria formal, es decir, la blanca, es una combinación difícil de administrar. Impacta tanto sobre el corto plazo, financiamiento, articulación monetaria, cambiaria, fiscal, como sobre el largo plazo, inversión, crecimiento, creación de empleo. En esto no quisiera pecar en más economicismo, pero está claro que lo que acabo de describir ahí, en corto plazo, es el manejo actual de la coyuntura, habida cuenta que lo que estamos discutiendo, y esto la discusión en el Congreso del uso de las reservas, etcétera, etcétera, es el financiamiento, la articulación monetaria, cambiaria, fiscal, lo que dice la presidenta del Banco Central, si la devaluación es suficiente, no es suficiente, cómo la va a operar, eso es en el corto, y el efecto fiscal. Y en el largo plazo, inversión, crecimiento, creación de empleo. Esta tensión entre la creación de condiciones para la inversión y por lo tanto el crecimiento están generando, cuando esto no se da, una amenaza cierta y palpable en la creación de empleo y por lo tanto en la desocupación. La combinación de estos factores es lo que lleva, a nivel agregado, a marcar una importante advertencia respecto de la sustentabilidad del gasto en educación, más allá de los marcos normativos y viceversa. Obliga a monitorear cuidadosamente el escenario en el que se desenvuelve la actividad educativa
por las implicancias sobre su financiamiento. En el cuadro 10 se muestra, voy a lo federal, que la tendencia creciente en la participación, y esto en honor de todos, pero particularmente algunos colegas que vienen representando al interior, y yo creo que esto lo tenemos que enfatizar mucho, porque evidentemente no es una sola jurisdicción la Argentina, al contrario, es una realidad múltiple, plural y federal. El cuadro 10 muestra que la tendencia creciente en la participación en el PBI del gasto público total es permanente en el caso de provincias y municipios, pero fluctúa en el caso de la Nación, con una baja pronunciada en la década del 90, asociada con el proceso de privatizaciones y también con la transferencia de servicios a las provincias. Si se considera solo el gasto social, la evolución es diferente. Entre 1980 y 2009, 30 años, quinquenio a quinquenio, aumentan tanto la participación de Nación, de provincias y de municipios, aunque en mayor proporción relativa, provincias y municipios. La situación de 2009 muestra aspectos de claroscuro. Si se usa como referencia el quinquenio 2000-2004, el salto del gasto total en términos del producto del gobierno nacional exhibe un muy fuerte aumento, equivalente a 7.3 porcentuales del producto, pasando del 16% al 23,5%, que opaca el también importante aumento del gasto público en provincias, de 3 puntos del producto en el mismo lapso. En el gasto en educación, las provincias aumentan el equivalente a 1.5 del PBI, saltando de 3 a algo más del 4. La tendencia de los últimos 5 años indica que el gasto público total en el nivel nacional crece en términos reales más que aceleradamente que en el nivel provincial, y es particularmente relevante el ritmo de aumento del gasto en servicios económicos y en servicios de la deuda y en previsión social, como lo indica el cuadro 11, donde traté de subrayar servicios económicos, servicio de la deuda, servicio de previsión, educación y cultura al 160. 325 servicios económicos, servicio de la deuda en 168. Quisiera enfatizar que en alguna medida el gasto público crezca por encima del PBI está dentro del nuevo paradigma económico vigente desde el comienzo de la década. No es una contradicción, es la política vigente. También lo está el hecho que el gasto en servicios económicos aumente a tasas todavía más elevadas y que ello implique en parte que el gasto del gobierno nacional crezca a tasas mayores que las del gasto de los gobiernos provinciales, habida cuenta que asumió otro rol y otras responsabilidades que no estaban en sus espaldas. Conclusiones. En la introducción se planteó una hipótesis, la existencia de riesgos para mantener un nivel de gasto público en educación cercano al 6% del producto, como lo exige la normativa vigente y que es consistente, en rigor levemente superior, a lo que surge de la experiencia internacional. Al respecto, el 6% como aspiración estaba implícito en la Ley Federal de Educación y quedó explícito en la Ley de Financiamiento Educativo y fue ratificado en la Ley de Educación Nacional, como lo he señalado anteriormente. En el plano internacional, el 6% en términos del PBI colocaría a la Argentina en una posición de privilegio. Ver el cuadro 2. El gasto del 2009, casi 5% del producto, la ubicaba ya en una posición razonable, por encima de Brasil, Australia, Irlanda y aún de países europeos, si bien por debajo de México, Estados Unidos, Israel y Suecia. Llegar al 6% en el 2010 y sobre todo sostenerlo en el tiempo, plantea un serio desafío y ello se ha demostrado en la sección 4, como dijera, que fue el foco y es el foco de este documento. El gasto público en educación está amenazado por lo menos por 5 factores. El primero es ese elevado nivel de gasto público total, la reaparición del déficit fiscal y las dificultades de financiamiento, a lo que se suman los efectos de corto y mediano plazo que una hipotética corrección vía mayor presión fiscal tendría sobre la economía general. Segundo, es la vigencia de un paradigma que ha colocado nuevamente sobre las arcas del Estado
funciones que lo caracterizaron en otros tiempos. Estas funciones reclaman financiamiento y absorben recursos para otros fines, compitiendo con el de educación. Los subsidios al sector privado tienen un papel muy importante, muchas veces distorsivos. El tercer factor de riesgo es la competencia dentro del gasto social con otros rubros también importantes por su impacto social, como el previsional y el asistencial. Ello también afectaría potencialmente al financiamiento de la educación, y estamos viendo dos realidades absolutamente atendibles. El cuarto factor de riesgo es la volatilidad del gasto en educación frente a una eventual corrección, con la posibilidad que el marco normativo no resulte presión suficiente. El quinto factor es la compleja situación fiscal de las provincias, donde el gasto en educación compite con el seguro de desempleo encubierto en el fuerte aumento del empleo público. En balance, la conclusión es que será responsabilidad de todos los sectores vinculados a la educación monitorear la evolución de estas variables, alertar sobre los riesgos y reflexionar sobre alternativas posibles para ofrecer soluciones. Y en ello, creo yo, modestamente, esta academia tiene reservado un rol protagónico. Señoras y señores, muchísimas gracias.